En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 27 de mayo de 2024. Ayer celebraba el Partido Popular esa manifestación, convocada por ellos, que se convirtió más bien en un mitin, un arranque de la campaña electoral de las elecciones europeas, que, como bien saben, tendrán lugar el próximo 9 de junio. En esta ocasión, como siempre, hay debate de cifras. 20.000, decía la delegación del gobierno, 80.000 el Partido Popular. Lo cierto es que viendo las imágenes, 20.000 no, pero 80.000 tampoco. Quizá 50.000, 60.000, en fin, pues tampoco vamos a discutirlo. Ahora es cierto, y esto es innegable, que la afluencia de gente ha sido muchísimo menor que en otras manifestaciones que a priori se convocaban en contra de la amnistía y luego también tenía la parte para echar a Sánchez de la Moncloa. Es cierto que la afluencia ha sido menor y también es lógico que eso sea así. Algunos dicen, es que la derecha no se moviliza, es que están muy aburguesados, es que la izquierda sí que sabe salir a la calle y quemar contenedores. Hombre, es que si no, pues no sería la derecha, sería cualquier otra cosa, pero no la derecha. ¿Que van a la manifestación y al aperitivo? Sí, claro. Que si no, insisto, estaríamos hablando de otra cosa. Pero más allá de esa lucha por las cifras y por el relato, lo que se vivió fue eso, un mitin de cara a esas elecciones europeas y también un deseo por parte de Alberto Núñez Feijóo. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso y al presidente del Partido Popular. Aquí lo tenemos claro, no a los muros. No a los totalitarismos que destrozaron Europa en el siglo XX, no al comunismo, al fascismo, al nacionalismo. Esta es la casa de todos, carajo. Ya que tanto le gusta presumir de cambiar de opinión, ya que le gusta tanto hacer esos giros de guión, y dado que es incapaz de aprobar ninguna ley y al final acaba retirándolas, le pido que retire la ley de amnistía, ya que esta legislatura está perdida, ya que este gobierno tiene el país parado y no sirve de nada, que ponga punto y final, que disuelva las Cortes, que convoque elecciones y vayamos con la verdad por delante, con la libertad y con la democracia. Que lo haga para que nos deje hablar. Qué carisma que tiene Núñez Feijóo. A ver, varias cuestiones. Primero, Isabel Díaz Ayuso, esta moda que se ha puesto dentro de los líderes españoles de intentar imitar a Milei, por favor, déjenlo estar. O sea, déjenlo estar. Porque es ridículo, es obsceno. Aparte que no le sale, se nota que es todo sobreactuado, impostado. Milei está muy bien en Argentina. Bukele está muy bien con su gorra en El Salvador. Todos estos numeritos están muy bien allí, aquí no. Esto de estar imitando... Además, es que Milei es como es. Es genuino, es así. Estas imitaciones burdas de, venga, vamos a insultar. Vamos a utilizar su vocabulario, sus palabras. No, en serio, de verdad. Háganos el favor de por lo menos no hacernos pasar vergüenza ajena. Alberto Núñez Feijóo exige la convocatoria de elecciones anticipadas. Pues que tenga cuidado con lo que desea Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que lo vamos a ver. Él las exige en julio, quizá habrá que esperar después del verano. Pero ¿y por qué las vamos a ver? Porque, como comentábamos, hay elecciones europeas dentro de muy poco. Las encuestas que se publican hoy no tienen nada que ver con esas encuestas publicadas hace escasas 2-3 semanas. Que el Partido Popular estaba eufórico, decía, no, sacamos 8 puntos al PSOE, lo vamos a vapulear. El plebiscito contra Pedro Sánchez nos va a salir bien. Las encuestas hoy reflejan que el PP gana de forma pírrica. Le saca 1, 2 o 3 diputados, según la horquilla que ustedes escojan. Este es el resultado, ¿eh? Y aún quedan 2 semanas. Pero lo cierto es que esto de que convoquen elecciones generales, cuidado que quizás tu deseo se cumple. Y a ver cómo vendes, porque dirás, no hemos ganado las elecciones. Sí, pero esto no era lo que se esperaba. Se podrían escudar diciendo, no, es que fíjate, Vox, menudo auge. Se ha plantado en 15 eurodiputados. No es el caso.
Vox tiene 4 actualmente, obtuvo 3 hace 5 años, pero ya saben, con la salida del Reino Unido se amplió la cuestión del Parlamento Europeo los diputados y a Vox le corresponde uno más, entonces tenía 4 eurodiputados. Va a quedarse en 6-7. Porque esto de las elecciones europeas, muchos dicen, yo paso de ir a votar. Porque desconocen que las elecciones europeas son muy importantes. La legislación, gran parte de ella, depende de la Unión Europea. Se negocia y se aprueba ahí. Si no, ¿ustedes por qué se creen que no somos ya Argentina? ¿Por qué? Porque estamos dentro de la Unión Europea. Y hay ciertas cosas que el gobierno no puede hacer. Y esto lo hemos explicado muchas veces, pero parece que algunos pues no se enteran. Tienes una derecha desmovilizada, aburrida, cansada, porque esto es muy cansado lo de ir a votar, y tienes una izquierda muy, muy movilizada y muy puesta en el tema, y que viene con euforia después de las elecciones en Cataluña. Y todo eso lo está recogiendo Pedro Sánchez, que respondía con lo de siempre, no necesita más. Escuchen. Y es que votar a la ultraderecha en España, hay una manera directa que es votar a Abascal y una manera indirecta que es votar al Partido Popular que pacta con Abascal. Y el único partido, como demostramos el pasado 23 de julio en las elecciones generales, que puede frenar a la derecha y a la ultraderecha es el Partido Socialista. Así que a votar al Partido Socialista para que gane Europa y para que retrocedan los reaccionarios. Pues bueno, estas son las palabras de Pedro Sánchez, que dices, hombre, pero este discurso no se sostiene. Es como si dices que para votar a ETA hay 2 opciones, o el brazo político Bildu o el PSOE. Seguro dirían, no, qué escándalo mayúsculo. Pero si es que aquí, queridos amigos, la verdad no importa. Y este relato, que es el que está utilizando el sanchismo desde sus orígenes, funciona. Y lo vamos a ver en estas elecciones europeas. Y cuando salga el resultado de las europeas, algunos se llevarán las manos a la cabeza. Y cuando, posiblemente, Pedro Sánchez diga, venga, va, elecciones generales anticipadas. Y dices, otra vez. Porque tiene que soltar lastre con Junts, que es el socio incómodo. El resto ya están domados. Y a ver con qué cara te presentas en esas elecciones generales teniendo a tu electorado desmotivado y desmovilizado. O sea que tenga cuidado el señor Feijóo con lo que desea, porque se puede cumplir, y cumplir dentro de muy poco. Hoy también acudía, ha sido la noticia del día en redes sociales, acudía Pablo Iglesias e Irene Montero a ese juicio que tenían con, ya saben, ¿no?, con los que iban a acosarle a él y a su pareja, mujer, o como lo quieran ustedes llamar, en su casa, con sus hijos metidos dentro, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy tenía lugar ese juicio. Y claro, sorprende que un tipo como Pablo Iglesias se queje de los escraches, cuando hace unos años decía lo siguiente. Hacía falta ya que se viera en los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites, eso que los politólogos llamamos accountability. Y eso es lo que han conseguido los scratches. En una palabra, democratizar los debates políticos, pues al interpelar a las élites directamente, los scratches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. La célebre frase, el jarabe democrático de los de abajo, excepto cuando es contra ti. Entonces ahí ya no te hace tanta gracia. Dices, no, esto, el jarabe democrático está muy bien, pero para los demás. Para Begoña Villacís, Cifuentes, Rosa Díez, para esos está muy bien. Ahora para mí y mi familia, no. Eso no. Denúnciese. Pero cuando acudí a los juzgados, en esta sociedad en la que vivimos de replicar lo peor de lo peor, pues ha ido un tipo a increpar a Pablo Iglesias. Estas son las imágenes. ¡Asqueroso! ¡Miserable! ¡Asqueroso! ¡Desgraciado! ¡Eres un desgraciado! ¡Vendeobreros! ¡Vendepatrias! ¡Aprovechaos! ¡Que sois unos aprovechaos!
Bueno, le soltaba también otras lindezas a Pablo Iglesias y esto le sorprende que hay algunos que lo justifican porque dicen, no, bueno, es que claro, fíjate, las declaraciones de Iglesias alentando a los escraches. Pues nosotros también. Pero es que esto no debe funcionar así. Es que es un razonamiento que es estúpido, es absurdo. O sea, es como si dices, no, como ellos se dedican a acosar, nosotros también. Como ellos se dedican a insultar y señalar a particulares, nosotros también. Como ellos se dedican a difundir noticias falsas, nosotros también. Entiendo que como ellos se dedican a empobrecer a la población, nosotros también. La realidad es bien distinta. Lo cierto es que uno tiene que hacer lo contrario. Me repugna enormemente los scratches de Pablo Iglesias, del mismo modo que me repugnan enormemente imágenes como las de este señor. ¿Esto quiere decir que defiendes a Pablo Iglesias? Hombre, quien haga ese razonamiento es que no le da, ¿eh? Estará al nivel de Yolanda Díaz y Pachi López. Pero copiar este tipo de estrategias, este tipo de tácticas, son repugnantes. Y no te hacen mejor. Es que como ellos insultan a nosotros, es que ellos... Pues que entonces eres como ellos. Es que entonces tú, ¿cómo vas a decir que eres mejor? Que generas una sociedad próspera, que generas una sociedad libre, que generas una sociedad en la que la convivencia, la armonía y el libre albedrío triunfan. ¿Cómo? Si haces exactamente lo mismo de lo que hacen los que generan todo lo contrario. Porque actuar así, como este tipo, en el fondo, lo que te convierte es en igual de mezquino, de ruin y de miserable que Pablo Iglesias. ¡Comenzamos! Damos ya la bienvenida a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, Jano, contento. Hemos superado los 180.000 suscriptores ya en nuestro canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Que aparte de haceros socios, también es importante suscribiros a nuestro canal y dejar el like y comentar. Y creo que ya. Y todo. Ya. Les mandamos muchos deberes. Demasiadas tareas. Parecemos los típicos profesores cansinos del colegio. Sí. El que sí que tiene deberes es el juez que está investigando sí. Efectivamente. Las actuaciones de Begoña Gómez. Efectivamente, Jano. Vamos a comenzar con el repaso de la actualidad con una noticia relacionada con el caso, como bien comentaba Jano, Begoña Gómez. Una noticia que saltó el viernes pasado, pero como ya sabéis, el viernes no tenemos programa, pues no hemos podido perder la oportunidad de contaros también esta noticia que es sin duda muy importante y que llama muchísimo la atención. Fíjense, el juez que investiga a la mujer del presidente del gobierno ha sugerido que el fiscal destinado a este caso actúa como un espía de Pedro Sánchez, Juan Carlos Peinado, que es el magistrado y que, recordamos, abrió diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y también corrupción en los negocios, ha denunciado las frecuentes e inusuales visitas del fiscal a su juzgado para conocer no solo las resoluciones dictadas, sino también las que pudieran llegar a dictarse. Ante este hecho, al que ha calificado de grave, según el juez, es completamente, además, inhabitual. Ha dicho el juez, importante, inhabitual. Peinado, además, ha solicitado al letrado de la Administración de Justicia un informe sobre la frecuencia de esas visitas personales y la insistencia por parte del fiscal, ya que asegura que sus resoluciones están siendo notificadas por el cauce habitual. Jano, era la última noticia que se conocía con respecto a este caso y parece que el fiscal está más atento de lo habitual en el caso de Begoña Gómez. Lo que es claro es que lo deje por escrito este hombre, pero claro, hay que ver a la presión a la que tiene que estar siendo sometido. De hecho, sale a una última hora, confirmaremos en unos minutos, que el juez del caso Begoña Gómez levanta el secreto de sumario tras filtrarse al diario El País ese informe de... Pues mira, viene Lupe, ahora le preguntamos. Ahora le preguntamos todo esto. Sí. Nos vamos con Zelensky, que está por aquí. Efectivamente, este lunes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha realizado su primera visita oficial aquí, a España. El líder ucraniano, Héctor, vamos viendo las imágenes, ha sido recibido por el jefe de Estado, por el rey Felipe VI, como están viendo, en un gesto, digamos, poco habitual, ya que le ha recibido, como ven, a pie de pista del propio aeropuerto, donde también se han realizado diferentes actos protocolarios. Esta era la imagen del rey Felipe VI recibiendo al primer
al presidente de Ucrania, de Volodymyr Zelensky, presentándole ahí diferentes autoridades del Estado español. Bueno, tras ello, Zelensky ha acudido al Palacio de la Moncloa, donde ha sido recibido por Pedro Sánchez. Y sin duda, uno de los temas, Héctor, ya podemos quitar estas imágenes más importantes que estaban sobre la mesa, es el acuerdo que han firmado ambos mandatarios, donde España, atención, se ha comprometido a suministrar armas a Ucrania por un valor de más de 1.100 millones de euros. Una ayuda militar sin precedentes, ya no solo para Ucrania, sino en la historia de nuestro país, en la historia de España. Nunca antes había llegado a esta cifra en armamento militar. De esta manera lo explicaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y lo agradecía también Zelensky. Hoy el Gobierno de España renueva su apuesta para contribuir a la seguridad y a la defensa de Ucrania frente a la agresión de Putin, e incluye un compromiso de apoyo militar para el año 2024 de 1.000 millones de euros que van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades. España es un socio fiable y nos ayuda a defendernos desde el primer día de la agresión criminal rusa. España no cerró los ojos a la violación por parte de Rusia del Estatuto de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional. Tras ello, los reyes de España han organizado un almuerzo en honor a Zelensky en el Palacio Real de Madrid, donde el rey ha asegurado, lo van a escuchar, que Ucrania seguirá contando con España, y también ha mandado un mensaje directo a Vladimir Putin. Señor presidente, sepa que España apoya plenamente los objetivos y principios de su fórmula para la paz, la única propuesta que se basa en el respeto al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas, con un nítido mensaje a Rusia, que ponga fin a su guerra de agresión. Eran las palabras del rey Felipe VI, Jano. También hay que recordar que después de esto ha acudido Zelensky al Congreso de los Diputados. Socio fiable, dice Zelensky. No lo digas muy alto. Nos vamos con algo que hace poco éramos socios, ahora enemigos, y cada vez va más con Israel. Efectivamente, continúa agravándose la crisis diplomática entre España e Israel. Este lunes la escalada ha ido un paso más, ya que desde el país hebreo han emitido un contundente comunicado dirigido a la embajada española en Israel, donde asegura que su país no va a tolerar que se dañe la soberanía y la seguridad de Israel, en referencia a esa decisión unilateral de Pedro Sánchez de reconocer el Estado palestino. De hecho, este comunicado ha sido compartido, Héctor, vamos a verlo, por el ministro de Exteriores de Israel en Twitter, con un contundente mensaje, que están viendo en pantalla. Abro comillas: se acabaron los días de la Inquisición. Hoy los judíos tenemos un Estado soberano. Dañaremos a quien nos dañe, en clara referencia a España y a Pedro Sánchez, por ese reconocimiento del Estado de Palestina. Pero tras ello, el alto funcionario israelí vía tuit también, ha querido puntualizar ese mensaje y ha dicho que España e Israel, Héctor, vamos a verlo también en Twitter, son pueblos hermanos y que por ello no hay que permitir que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, citándoles, como pueden ver, tanto al presidente como a la vicepresidenta, rompan esta alianza, acompañada de esta imagen con una bandera de España y otra bandera de Israel. Este hecho viene precedido de unas declaraciones de la ministra de Defensa española que han levantado, sin duda, muchas ampollas. Y es que Margarita Robles dio por bueno el discurso de Sumar, afirmando por primera vez dentro de las filas socialistas del Ejecutivo que lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio. Bueno, yo creo que España es siempre muy solidaria de lo que pasa en el mundo. Nosotros no nos podemos olvidar que en Ucrania está muriendo la gente, está siendo una guerra tremenda, ni podemos tampoco prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio. Bueno, estas declaraciones que tuvieron también respuesta por parte de la Embajada de Israel en España, pues fíjense, ha lamentado que Robles, Héctor, vamos a ver el tuit, haya hecho suyo, dicen, el relato falso e infundado de la organización terrorista de Hamas, decían en este tuit, y también ha obligado al ministro de Exteriores español a salir al paso y asegurar, Jano, decía el ministro, que esta es la opinión de Margarita Robles y que no es la posición oficial del gobierno de España. Margarita Robles, que en su momento se decía que era la buena.
¿Te acuerdas? Sí. No hace tanto. Decían, Margarita Robles está intentando elaborar una estrategia para echar a Sánchez y recuperar al Partido Socialista. Esto lo publicaban muchísimos medios hasta hace, 2 tardes. Pues en fin, más de lo mismo. Nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Fernando Díaz Villanueva. ¿Qué tal? Muy buenas. No me dejas jugar con los juguetes que me has puesto en la mesa, Jano. No. Iba a jugar ahora un poco con el toro y me has dicho, quita, deja ya. Sí, porque no tengo capote, entonces no tiene ninguna gracia. Bueno, lo puedes torear con la hoja de papel. No. Tendría que tener los instrumentos necesarios. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí como cada lunes. ¿Todo en orden? Todo más o menos en orden, como siempre. Un relativo desorden... No sé. Bueno, ¿estás contento? El Valladolid ha ascendido. Estoy muy contento con el Real Valladolid, es verdad. Ahora solamente hace falta que Ronaldo venda al club, nos deje en paz, que se vaya de la ciudad, no le vuelvan a dejar entrar. Tanta inquina a Ronaldo. Nada, sería muy largo de explicar. Es de los pocos jugadores que conozco por su nombre. De jugador era un escándalo. Eso sí, es un escándalo. Me parece que está un poco grueso por las fotografías. Porque tiene problemas de tiro y de esto lo he dicho. Claro, tenía una imagen de Ronaldo juvenil de hace 30 años y de pronto me encontraba este Ronaldo, así que he tenido que acercar la fotografía para identificarlo. Pero has tenido el Valladolid. Puedes hacer lo que no te han contado de Ronaldo. Y aquí debería estar Lupe, pero no ha llegado todavía. Ahora viene, está a punto de llegar. Pero nos vamos a levantar a recibirla como ella se merece, ¿no? Como ella se merece, sí. O sea que este hueco ahora será ocupado por nuestra querida Guadalupe Sánchez. Bueno, habéis visto la manifestación ayer, que en realidad manifestación fue un mitin a lo grande. Algunos dicen pinchazo. Ellos dicen, los del Partido Popular, 80.000. El de la delegación del gobierno, 20.000. Yo creo que ni 20.000 ni 80.000. Pongamos unos 40.000. Hombre, es evidente que la afluencia ha sido menor porque esto de la amnistía parece que ya está dado por descontado. Pero bueno, no deja de ser ese mitin de ese arranque de campaña de unas elecciones europeas que el PP se las prometía muy felices y ya veremos si es que no acaba sonriendo Sánchez. Fer. Bueno, lo del domingo fue un mitin de arranque de campaña, sin más ni más, en el centro de Madrid, con la Puerta de Alcalá de fondo. Otra cosa es que lo quisiesen vestir de una manifestación contra la amnistía que queda ya un poquito lejos, aunque eso sí, se aprobará esta misma semana y quién sabe si lo mismo se reactivan aquellas manifestaciones que hubo en noviembre del año pasado. Yo no lo sé, no tengo ni idea, pero es posible. Ahora bien, lo del otro día fue, y lo pudimos ver, además eran claramente en clave electoral. El PSOE está muy desgastado y han visto la posibilidad. Vamos, para mí nada extraño. Estamos ya en periodo electoral y además se nota en la calle, se nota en los periódicos y se nota en todo. Yo lo que no me explico de verdad es... ayer al Partido Popular le convenía que se hablara del tema de la manifestación. Si era un primer mitin de las cosas que se ponían sobre la mesa. Por cierto, si no me equivoco, Dolores Montserrat ni habló. Es decir, cosa muy curiosa. Si es la candidata, dale por lo menos un par de minutos. Habló Fernando Savater y no le dejan hablar a ella. Bueno, no Savater, o sea, ¿por qué tienen que hablar siempre Savater en todo este tipo de tiene cierto prestigio, ¿no? Y tratan de sacarle... Que a mí me cae bien, pero es como... Joder, piensa pues otra vez. Que es un tipo que además es muy respetado por su lucha contra ETA y tal. Sí, no, sí, yo lo respeto. El PP lo considera un activo. De cualquier manera, estas elecciones no se vota a Dolores Montserrat. Bueno, espera que acabe Rubén, que no acaba su tesis. Por eso no habló. Me llamó Savater es como Campo Vidal, cuando siempre aparecía en los debates electorales. Decía, no sé nada más de él, salvo cuando... Bueno, perdón. Es verdad. Lo que me llamó la atención es que después de la manifestación, Tellado entró en la batalla de cifras, de datos. Es decir, de que si los 80.000, los 20.000, la delegación de gobierno, yo creo que es un error siempre de estrategia. Primero, no sacar a la candidata, aunque es verdad lo que dices, que al final nadie va a votar a Dolores Delgado, sino que yo creo que va a ser un voto contra Montserrat, es verdad. Que traiciona el subconsciente. Perdón, es verdad, sí. Iba a hablar de ahora. Sería Dolores Delgado. Efectivamente, sí. No Montserrat. Y luego, sobre todo, entrar en esa batalla verbal de la izquierda creo que es un error. En cualquier caso, no porque un tema esté manido, yo creo que el Partido Popular en este caso tiene que evitar hacer lo que falló el pasado julio, y es en la segunda semana de campaña intentar administrar la ventaja que las encuestas le daban con una estrategia de corto alcance, es decir, o de baja intensidad. De hecho, el propio Núñez Feijóo ni siquiera acudió al último debate, aquel que hubo a tres bandas porque no se presentó, y eso le perjudicó. Creo que aquí se trata, porque es un voto antisanchista, de un gobierno desgastado, de un gobierno cuestionado. Aquí creo que se trata de mantener la intensidad y de mantener cierta, no digo tensión porque no creo que le beneficie, pero sí cierta intensidad a la hora de lanzar los mensajes. Pero esos mensajes tienen que prevalecer.
Y esta semana se vota la ley de amnistía y creo que un partido que quiera ser una alternativa en las europeas o que quiera sacar un buen resultado tiene que subrayar eso, porque el votante generalmente tiene una memoria que creo que es corta y una percepción muchas veces de la corrupción que no la penaliza tanto de cara a las urnas. Y en este caso, creo, y no me alargo más, que el Partido Popular lo que tiene que hacer realmente es hablar de lo que afecta a partir de ahora esa ley de amnistía y hablar de lo que afecta a un gobierno, por ejemplo, que no puede, en el que ahora sí que va a tener a favor el voto de Junts, porque le conviene a los políticos nacionalistas independentistas, pero que no lo tiene garantizado en el resto de la legislatura. Y creo que de eso tiene que hablar, de un gobierno débil. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes, Guadalupe. ¿Qué tal, Lupe? ¿Cómo estás? Tenías que haber esperado porque iba a salir yo a recibirte ahí delante. Nada. Vengo un auténtico calvario. Me han puesto la tertulia de Julia Otero. Yo creo que han oído por ahí el nombre de Jano García y me han querido torturar. ¿Qué dices? Totalmente. Pero bueno, qué horror. En fin, pero ya estás aquí. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. A ver, que me aclare, que te la he puesto en el taxi. El del taxi, el del taxi. Ahí para todo volumen, además. Me han puesto en la tertulia de Julia Otero. Yo también. Me han puesto ahí en el taxi, yo venía toda apurada, le he mandado un audio a Jano y otro a Javi. Yo creo que el tío ha sabido quién era, ha dicho, ya verás. Vas a escuchar progresismo en vena. En vena. O sea, que muy agradable el atasco. Sí, ha sido más fabuloso. ¿Alguna conclusión de la Vengo muy motivada. ¿Alguna conclusión que hayas sacado? Que todos somos unos fascistas. Esa conclusión a la que ha llegado Sánchez. Y que la violencia política solo la ejerce la derecha sobre la izquierda. Estaban debatiendo muy edificantes. Ahora vamos a hablar de lo que ha pasado hoy con Iglesias. Supongo que lo habéis visto cuando ha ido a declarar al juzgado por todo este escrache, cuando acosaron a sus hijos, a su mujer, pareja. Es que, claro, ¿no están casados o sí? Pues no lo sé. Bueno, pues... Para lo mismo, ¿no? Son pareja formal con tres hijos. Pero hay una diferencia. No, lo dejaron. Claro, pero están separados, no juntos, Villanueva. Seguro. Eso seguro. A no ser que hayan vuelto. La última noticia que yo conozco que es que Pablo Iglesias y Rino no están juntos. No vivían juntos. Sí, de hecho, se fue de Galapagar y todo Iglesias, un pisito por aquí por Madrid. Bueno, pero una taberna. Los hechos que se juzgan son de cuando estaban viviendo juntos en Galapagar. Sí, eso sí. Pero ahora los pregunto por eso. Es que estamos hablando, Lupe, de la manifestación de ayer y de también de estas próximas elecciones europeas en las que el PP pensaba que iba a sacar 8 puntos al Partido Socialista y iba a ser una victoria aplastante. La diferencia cada vez es menor y ya veremos cómo queda esto, que quedan 2 semanas, porque justamente el PSOE está movilizando. Por eso que has escuchado tú en la tertulia, Julia Otero, a su electorado. Como siempre, ya sabes, siempre utilizando es el viejo truco, el victimismo y la violencia política para soliviantar a su electorado y animarlos a votar. También te digo una cosa. Hay que ser muy torpe por parte del PP, quiero decir, para plantear estas elecciones como una suerte de plebiscito al sanchismo y poner de candidata a una señora que, con todos mis respetos, seguramente será maravillosa en persona y una enorme trabajadora, pero es que Dolors Montserrat... Que no atrae al electorado. Es que tiene la misma emoción escucharla que escuchar una partida de ajedrez por la radio. O sea, es que yo de verdad, o sea, no concibo... Y digo también por Vox, o sea, a mí los candidatos que Buxadé tampoco es que movilice las masas. Con toda la gente que ha tenido y tiene Vox, pues la verdad es que la derecha no ha planteado un escenario... que digamos que movilice al electorado y eso y ya está muy bien lo de plantearnos, bueno, pero es un voto contra el sanchismo, ven a votar, hombre, ya, pero dejar de torturarnos. Sí, quizá abusan, ¿no? Pero en las europeas siempre meten este tipo de candidatos, son descartes, político ya mayor que lo utiliza como cementerio de elefantes, el Parlamento de Estrasburgo es eso. Y luego nos quejamos de las políticas europeas y de la burocracia absurda que nos acaban imponiendo a través de directivas porque mandamos a señores allí a los que votamos. Yo es que de verdad, yo creo que las europeas son mucho más importantes de lo que parecen, siempre lo he dicho. Sí, pero se percibe como una administración lejana, aunque tiene mucha importancia, se percibe como algo lejano. Bueno, luego está el caso de González Pons. A mí es que me maravilla lo de este señor. El otro día dando la noticia, hablando por la radio de la... Sí, lo sacamos 2 veces esa semana porque pero es que es impresionante. Que venía de resaca, es como el típico funcionario de 50 años que está harto ya de realizar su labor, necesita el sueldo y por lo tanto sigue yendo a trabajar, pero pues, ponme la lista, pero realmente que no me apetece ni estar aquí ni allí. Un poco, eso no puede contagiar emoción, que es un momento de
demasiado relevante. Es decir, es un momento parece una tontería, parece que estoy dando un eslogan político, pero es verdad que se juega el futuro de España en cuanto a que hay un ataque a las instituciones, un ataque a la separación de poderes, un ataque a un presidente que ha decidido ser César, ha dado un paso adelante. Y a partir de ahí, lo que hace falta, yo creo, es una oposición, por lo menos lo que decía, que lance mensajes con cierta potencia, con cierta emoción, con cierta fusividad, con la cosa de venimos a cambiar algo, y que hable de los problemas reales. A mí que no me hablen de no sé, de estas cosas que habla Buxadé y compañía, no lo sé, la patria. No, vamos a ver, o sea, deuda, economía... Pacto verde. Que el Pacto Verde es muy importante. Lo que es que, además, aquí parece que no nos planteamos, la legislación europea es trascendental en el sentido de que si nosotros no somos Argentina a día de hoy, a ver, ¿qué te crees? ¿Por qué? No es por la Constitución, ¿eh? No es por el 78, es porque estamos dentro de la Unión Europea. O sea, la legislación que viene de allí es fundamental. Y aquí las europeas como, bueno, esto a mí me da igual, el porcentaje de voto es muy pequeño en comparación con otras ten en cuenta, elecciones. Jano, que el Parlamento Europeo tiene una representatividad un poder muy limitado, a pesar de que es la única institución europea con representatividad Sí, pero en un real. Parlamento Europeo, imagínate, te pongo un supuesto, con una mayoría absoluta, ya sé que es una hipótesis que no se va a dar en estas elecciones, del ECRC, por ejemplo, del grupo conservador reformistas, cambiaría mucho las películas, en el sentido que los que están ahí dicen, a ver, un momento. Podrían tener más peso en la Comisión, pero es que al final la Comisión es la Unión Europea. Pero ir contra la población, ahí ya... Mira, hay un punto... Al final acaba teniendo peso en políticas que son muy importantes, como por ejemplo la migratoria. Como por ejemplo, con lo que hablaba Jano, el Pacto Verde, todo el tema de la transición ecológica. Es decir, de Europa depende, de lo que venga de Europa, depende que intentemos ser más verdes sin decrecer o que acabamos imponiendo lo verde empobreciéndonos. Eso depende de las políticas europeas. Depende, Lupe, que este torito, este juguete se pueda vender. Por ejemplo. Esto necesita lo vemos además en todo producto, hay una E, CE, tal. Es decir, la legislación europea está por todas partes. Pero a unos extremos... Lo que pasa es que no sé si os fijáis, pero aquí se da como algo bajado del cielo. Es que esto viene de Europa. ¿Cuántas veces lo oímos? No se puede actuar sobre ello. Viene de Europa y entonces quedémonos con lo que le queda de competencias al gobierno español y a los autonómicos, que son sobre los que tenemos capacidad de influir. Pero lo europeo no. Y luego, el consenso ha sido que lo que viene de Europa es bueno siempre. Y así es desde los años 80. No sé si vosotros sois muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando entró en la Unión Europea España, en el año 85, que la ilusión era, yo era un niño, y la ilusión era masiva. Es decir, parecía que nos habían admitido casi en el cielo. Una cosa tremenda. Y desde entonces hay una idea de que todo lo que viene de ahí es bueno. Y claro, de Europa vienen o de Bruselas vienen cosas buenas y también cosas malas. Nunca ha habido, si te fijas, un partido euroescéptico en España, que es de los pocos países grandes que nunca lo han tenido. Hombre, que a estas alturas ya solo faltaría que tuviese éxito y hiciésemos un Spexit, lo llaman, ¿no? Spexit, bueno, a mí me parece que Podemos era bastante euroescéptico. Pero no sobre todo no mostraba nunca abiertamente. Por el rollo de salirse de la Unión Europea. Ellos apoyaron de una manera bastante proactiva la salida de Grecia de la Unión Europea. Sí, pero porque era Grecia. Pero si hubiera fructificado, eso hubiera llegado aquí a España. Eso sí. Lo que pasa es que salió mal. Aquí tenemos dos mecanismos protectores contra los locos que nos rodean y que nos afligen, que son la monarquía y yo no soy especialmente monárquico, además, lo digo simplemente como una cuestión de análisis, y la Unión Europea. Yo pongo un ejemplo, la linde está a punto de terminarse ya, pero intentaré no cruzar, pero porque siempre hablo de lo mismo, pero en un momento en el que Pedro Sánchez ha atacado a los medios de comunicación, ha anunciado medidas restrictivas, es muy importante saber que eso es un bulo, lo que está proponiendo, porque no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque desde Europa va a venir un reglamento que se va a aplicar a partir de agosto de 2025 sobre la libertad de medios de comunicación, que precisamente lo que va a impedir es a Pedro Sánchez aplicar medidas que impliquen la censura de los medios de comunicación. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, hubo un debate muy interesante en el seno del Europarlamento que se trasladó después a la Comisión, porque esa ley había incluido, ese reglamento había incluido la opción de incluir en el teléfono móvil de los periodistas software espía en el caso de que sus informaciones pudieran comprometer la seguridad nacional. Y yo estoy seguro que en algunos Estados miembros, y no quiero señalar a ninguno, España, eso se iba a utilizar de forma arbitraria en algunos casos, o por lo menos nosotros teníamos ese peligro. ¿Qué ha ocurrido? Eso se ha eliminado del reglamento porque
se consideraba precisamente que podía ser un riesgo. Afortunadamente, ese paraguas de la Unión Europea, yo lo digo para los euroescépticos con los que no comparto la postura, ese paraguas va a evitar males mayores aquí por parte de un presidente que se ha demostrado que tiene... que puede hacer, no tiene escrúpulos para aplicar estas medidas. Sí, estamos en el mal menor. Es triste, ¿eh? Pero eso es en lo que estamos bueno, en resistir. Es un valladar desde el punto de vista monetario. Es decir, el que el gobierno español no pueda disponer del Banco Central, eso... Joder, a mí yo duermo más tranquilo. ¿Eh? Que no, imaginaos cómo hubiéramos salido de la crisis de 2008 a base de inflación. Me encendió la impresora, devaluar, y cómo se salió de otras crisis. Es decir, la peseta, a fin de cuentas, no se cambió el euro por 166 pesetas de casualidad, sino porque era una moneda ya muy inflacionada, como estaba muy inflacionada la lira. Bien, esto se ha acabado. Ahora tuvimos que salir a base de sector privado, poner músculo y sacrificios, pero sacrificios de nuevo del sector privado, porque el público hizo muy poquito sacrificio. Pero no se hizo por la vía fácil de la devaluación, que es como se han hecho las cosas en Argentina. Siempre hay que terminar explicando, entre otras cosas, que haya llevado Javier Milei. El factor de la moneda única, el día de mañana lo podrán ver los historiadores, cómo afectó sobre todo a los gobiernos del sur de Europa. Sí, especialmente lo decías España e Italia, que habían tirado mucho... Que eran adictas a la inflación y adictas a la devaluación. Pero estas elecciones europeas también, lo comentabas tú, Lupe, ¿no? Se está planteando como un plebiscito contra Pedro Sánchez. Ese guante sí que lo ha cogido Sánchez y ha dicho, vale, vamos a hacer un plebiscito sobre mi persona. Y es cierto que si uno ve, ya sé que son encuestas y muchos dicen, pero las encuestas, sobre todo si estuviese aquí Julito, que se pone los nervios con las encuestas, diría, no me creo ninguna. Vale, pero lo cierto es que luego muchas veces aciertan. Pero sí que te da cómo se va moviendo la intención de voto. Y la realidad es que esos 8 puntos que el Partido Popular sacaba cada vez son menos y que ahora está en una horquilla, según las encuestas que cojas y según también la horquilla que cojas, entre 1-4 diputados sacando el Partido Socialista. ¿Vosotros creéis que estas encuestas, más allá si luego pues se van punto 2, si este es el resultado, si Sánchez puede vender una derrota, o el PP en esta cosa una victoria pírrica de, oye, gana por 1 o 2 diputados, vamos a ir a elecciones generales, Sánchez va a decir, ahora esta es la mía, y convoco elecciones generales para quitarme de encima a Puigdemont, que me está haciendo la vida imposible, y así poder, porque no es que el PP gane por poco porque Vox tiene un ascenso espectacular, no. O sea, no es la realidad, no es que Vox tenga 15 y el PP 24, no. ¿Creéis que podemos ver ese escenario? Lupe. A ver, yo creo que si Sánchez, que si el PSOE gana las europeas o las pierde por muy poco, no va a convocar elecciones, no les interesa, no va a obtener un resultado sustancialmente distinto al actual. Lo que sí que va a hacer es venderla como una legitimación a lo que está sobre la mesa, que se va a aprobar esta semana y de lo que no estamos hablando, que es la ley de amnistía, y sobre todo a esas medidas, a ese punto y aparte que él anunció después del psicodrama de la Carta y que ha quedado ahí en stand-by a la espera de lo que pasa en Europa, que es la intervención de la justicia y la de los medios de comunicación. Que bueno, que ha dicho Rubén que es un bulo, pero es que hay muchas maneras de censura, es decir, tú puedes poner una mordaza legal, que eso evidentemente no lo va a tolerar Europa, pero es que él no está pensando en eso, está pensando en una mordaza económica, es decir, ver cómo el flujo de dinero institucional, que lamentablemente es el que ahora sostiene a la gran mayoría de medios de comunicación, lo reconduce a aquellos a los que a él le interesa, mientras que lo limita a donde él no quiere que vayan. Y de esa manera pues acabará cerrando muchos de los medios que ahora mismo le están haciendo oposición. Por eso es muy importante que la gente, por cierto, se suscriba a canales como este y además se haga socio para permitirnos seguir ejerciendo de oposición al poder. Muy bien, Lupe. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado o no? No, eso es muy curioso porque van también directamente por los anunciantes. Claro. De hecho, hace no mucho el comedista del País, además de verdad, ¿Quién? El comedista, que es uno que tiene un blog en el País, sí. han señalado a Rodilla, y a Rodilla ya le habían señalado por ser anunciante de medios. Indigno, sí, ya lo vi. Sí, bueno. Eso lo van a hacer. Boicota empresas que boicota empresas, llegar a esos extremos, los sándwiches de Rodilla, el mejor sándwich del mundo. Y solo porque se comió uno Díaz Ayuso, ya ves tú. Que estoy convencido que el del comedista también se ha comido unos cuantos. A poco que viva en Madrid, quien no pasa por el Rodilla. Pero mira, hablando del tema de las europeas, yo lo que sí que creo es que si el Partido Popular, que es el que ha planteado esto como un plebiscito,
si el Partido Popular no consigue marcar una diferencia sustancial con el Partido Socialista, quien tiene que plantearse muchísimas cosas al frente del PP es el propio Feijóo. Porque lo que no puede ser, es que ya sabes, me temo lo peor, y yo creo que vosotros vais a ir por ahí, por eso os voy a dejar, que es que en respuesta a un resultado electoral malo o deficiente con una candidata muy moderada, la respuesta del PP va a ser, es que no somos lo suficientemente moderados, y el sucesor de Feijóo, en lugar de ser un candidato de la cuerda de Ayuso, va a ser más bien un candidato de la cuerda de Juanma Moreno. Joder, y vamos a ir a peor. No, yo de verdad... En ese nivel de pesimismo. Yo creo que estoy en ese nivel de pesimismo. Es decir, que en lugar de darse cuenta que el problema es que la gente no la movilizas porque no la ilusionas, porque no sabe, porque vas además a remolque de cualquier escándalo que saca el gobierno, tú vas a remolque. Que parar el golpe está bien, pero tú luego tienes tú que ser quien controle cuál es el terreno de juego. Pues no, siempre jugando en el tablero que te marca el Partido Socialista. Pues en lugar de decir, vamos a buscar a un candidato que sea capaz de contrarrestar y de frenar esto y que movilice al electorado, que genere ilusiones, es decir, que la gente diga, pues voy a ir a votar. Pues no, te van a poner pues más moderación, que no es moderación, es cobardía, eso no es moderación. Este es que dices tú, el comedista, es el hermano de López Iturriaga, el jugador de baloncesto. Efectivamente. Sí, gente con mucha exposición que no destaca especialmente en nada, ni en el baloncesto tampoco. O sea, que López Iturriaga se dedica ahora a hacer A mí López Iturriaga me cae bien, el jugador de baloncesto. Es el hermano. No, el hermano. Bueno, vamos a ver, el tema de las elecciones europeas siempre se ve en clave nacional. Yo no recuerdo unas solas elecciones europeas que se hayan visto en clave europea. Jamás. Eso Nunca, jamás. Y he visto unas cuantas. Las del año 2019, que fueron las últimas, se vieron en clave de si Sánchez, porque además se hicieron después de la primera ronda de las elecciones de aquel año, las de abril. Bueno, de si, y además coincidió aquel año con las municipales. Recuerdo que lo de 2019 con las elecciones fue tremendo. Ese año pasaron un poco desapercibidas porque hubo 2 generales y unas municipales, pero aun con todas lo veía Sánchez como... Realmente una especie de encuesta, estoy donde tengo que estar, me puedo dirigir, más le salieron muy bien aquel año, las ganó. Puedo convocar de nuevo y ganar las elecciones con lo que necesito, que son 150 escaños. Si nos vamos a las de 2014, se vieron en clave de referéndum a Rajoy y la corrupción. Si vamos a las de 2009, fueron el tema de la crisis económica. Zapatero había ganado el año anterior mintiendo a la gente, diciendo que no pasaba nada y que todo iba fenomenal. Y en 2009 estaba el país generando 3.000 parados al día. Las de 2004 se celebraron un poco después del 11M. Y recuerdo que el propio Zapatero insistía en que había que ir a votar, aunque la gente estaba un poco cansada, porque él quería comprobar si lo del día 14 de marzo había sido una casualidad o realmente se había producido un vuelco. Y efectivamente se había producido un vuelco que fue el que posibilitó que él gobernase. Bien, este año es normal que se lean en clave nacional y más todavía con un gobierno que gobierna por los pelos y por la mínima. Volver a convocar, como dice Jano, si yo fuese Pedro Sánchez, sería un suicidio. Son ganas de que no te salgan los números. Y le salen por un escaño. Por eso mismo, pero tú ten en cuenta que ahora en el Parlamento Europeo Podemos va a sacar representación. Sin embargo, en unas nacionales Podemos la perdería. Son 4 tíos pero que tienen ahí... es demasiado riesgo para... Sí, es demasiado riesgo, pero no tiene tanto riesgo el hecho de que tú estés ahí hasta que Puigdemont quiera. Oye, ¿te vas a tirar así 4 años? Es que va a estar igual. En el mejor de los casos se queda como está. No, te quitas de socio de gobierno al molesto, ¿no? No, es que ya Puigdemont le ha dado todo lo que Puigdemont esperaba de él. Es decir, cuando llegue las europeas... Menos la Generalidad de Cataluña, sí, bueno, pero le va a dar la amnistía. Entonces, el otro pueden generar... Tienen el delito de sedición derogado. Sí, no, eso es indiscutible. Son impunes, es decir, ya no tienen que responder por sus actos. Y también os digo una cosa, porque estamos hablando de europeas y yo creo que es la semana en la que deberíamos estar hablando de amnistía sin parar. Habla de eso, sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que lo que debería, aparte de que deberíamos estar machacando esta semana en todos los medios de comunicación que hacemos oposición a este gobierno porque consideramos que está degradando la democracia, es de que la amnistía es precisamente el funeral de lo poco que nos queda, porque supone la quiebra de la igualdad ante la ley de todos los españoles. Tenemos que esperar a ver qué es lo que hacen nuestros tribunales. Porque eso sí que puede ser, a mí me preocupa más que las europeas. Imaginaros, yo no sé, se está hablando, y creo que publicaba el Confidencial, que existen movimientos por parte del Supremo, que hay preocupación por si la forma en la que plantearan la cuestión prejudicial a Europa consiguiera paralizar la amnistía y al final quien se pronunciase fuese el Tribunal Superior de Justicia de la UE y no el Constitucional.
Dios lo bendiga, ojalá sea así. Pero había preocupación por eso. Es que eso sí que le rompe la legislatura. Una vez aprobada la amnistía y si entra en vigor sin ningún tipo de problema, ya sabéis que en la ley se pretende, fíjate que querían prohibir las cuestiones prejudiciales, que da igual lo que diga, la van a plantear igual, diga lo que diga la ley, pero la ley de amnistía contempla que entrará en vigor a pesar de que se planteen cuestiones prejudiciales, algo que contraviene directamente el derecho europeo, para que veas si el derecho europeo está presente y para que veas lo que les da igual a esta gente. Pero bueno, pues la van a plantear y vamos a ver lo que sucede, porque se puede montar un jaleo espectacular. Por un lado, los tribunales nacionales diciendo que, bueno, que como la ley dice que no suspende los efectos, da igual que hayan planteado la cuestión prejudicial, y por otro lado Europa diciendo no, con una cuestión prejudicial planteada ustedes no pueden aplicar la ley de amnistía. Es que se puede generar, como dicen los argentinos, un quilombo espectacular, ¿eh? En cualquier caso, si nos ponemos en la siguiente temporada, el siguiente episodio, lo que evidentemente va a pasar a partir del día 30 es que esto no ha terminado. O sea, esto de que del proceso soberanista ha terminado no es verdad, porque a partir de ahora empieza el debate sobre el referéndum. Si cualquier tribunal tumba la ley, se va a reactivar el independentismo, como sucedió después de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Es decir, la historia de nunca acabar va a continuar. Entonces, el Partido Socialista, si mantiene esta doctrina sanchista, lo que va a intentar hacer es adaptar su discurso y mandar a sus intelectuales y sus tertulianos a intentar justificar el siguiente episodio y la siguiente tropelía. Yo, con respecto a las elecciones europeas, hay una cosa que creo que hay que ponerse la lógica del Estado peronista. Y yo creo que de lo que va a pasar, yo odio hablar de la política de los estados de ánimo y demás, pero es verdad que es el PSOE el que tiene la capacidad de movilizar a su electorado en estos casos con esa política emocional, de chantaje emocional, melodrama venezolano. Y a partir de ahí yo creo que básicamente la derecha tiene que pasar una cosa: que no se ataquen entre ellos. Es decir, que intenten legitimar que el uno y el otro se necesitan. No ahora las elecciones europeas, pero sí en el futuro, porque... Hombre, no lo sé. Es decir, el tablero está tan desequilibrado que no se llega a cuestionar que Sánchez, el PSOE, pacte con partidos que quieren romper España, quieren irse, ya está, quieren romper España, o sea, establecer fronteras, y con los neocomunistas, que en realidad son los comunistas de toda la vida, que eso se normalice y que a partir de ahí cualquier pacto del Partido Popular con Vox, no tengo ninguna simpatía en especial con ninguno, lo digo simplemente como análisis, que se criminalice esa postura pero se permite la otra. No os ataquéis. No os ataquéis entre vosotros, ya está. Es decir, es que creo que pierden los dos en ese sentido. Y es lo que ocurrió el pasado julio. Fer. Bueno, eso me espera sentado, que no se critique. Te iba a decir, yo estaba callada, pero... Cuidado que se les sería ha lo dicho deseable veces, que te entras pero... en el tiro, ¿no? Sí, claro. Y que ¿sabes lo que pasa con estos gobiernos? Es que al final la oposición presenta un frente unido cuando es demasiado tarde. Justo. Ese es el drama. Cuando ya realmente no importa, porque han establecido su régimen y es muy difícil echarlo abajo. Es decir, ya tienen dominado a la justicia, ya no hay manera de opinar o de informar en contra de los intereses del gobierno sin que esto te suponga mucho coste, y entonces es cuando aparece la oposición presentando un frente unido, una lista común, etc. Deberían tener un poquito más de estatura, tanto los unos como los otros. Al final, de lo que se trata o de lo que deberían tratar es de que esto se acabe cuanto antes. Tened en cuenta una cosa, Pedro Sánchez gobierna con menos diputados que el PP. Y si gobierna es gracias a una coalición de 7 partidos. Esa es la realidad. Sí, son muchos. Su posición es realmente débil. Si le preguntásemos a Julia Otero, que le venía escuchando ahora a Lupe en privado, nos diría que están vivos de milagro y cruzando los dedos. Sí, por los pelos. Pero bueno, esto no hay que moverlo mucho y fijaos lo unida que viene la derecha, que son solo 2 partidos, mientras que nosotros somos muchos. De hecho, la obsesión de Sánchez ahora mismo es tratar de secar cuantos más votos de Sumar, mejor. Claro. De hecho, toda la movida esta de Palestina ha venido por ahí. Sí, la pandemización de Sánchez. Yo realmente ya el único lugar donde puedo beber es... ¿Cuántos tiene Yolanda Díaz? 30 escaños. Quitarle algunos. No hay otra. Es más, la operación empezó en 2019 y no ha terminado todavía. Porque lo único que le queda es eso, a su derecha no va a conseguir nada.
porque está muy, muy escorado a la izquierda. Todo lo que le queda es Yolanda Díaz, si fuese un poco más lista, que por desgracia no lo es, a pesar de que es mi musa, pues le vería venir, sí, pero es que no le está viendo venir. Fernando, y el independentismo de izquierdas en Cataluña, que no olvidemos que el nacionalismo de izquierdas, RC, se ha dejado 20 escaños que han ido a parar a Salvador. Una buena parte en su se ha ido mayoría. a parar al PSOE, sí. Que... Bueno, de hecho se ve que Esquerra, cuando el PSOE tiene buenos resultados, Esquerra baja. También hoy en las noticias del día están relacionadas con la mujer del presidente del gobierno, doña Democracia Gómez, porque ahora Democracia es ella. Javi. Sí, novedades en el caso Begoña Gómez, y es que el juez pues ha levantado el secreto de la causa de la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, por la filtración de ese informe. ¿Os acordáis que lo hablamos la semana pasada de la OCU en el diario El País? El instructor afirma que, habiendo variado las circunstancias que aconsejaron declarar estas actuaciones secretas, toda vez que ha sido publicado en prensa el informe aportado por la OCU en la causa sobre lo que era necesario mantener el secreto, procede necesario dejar sin efecto dicha medida, dice este juez. Además, añade, pues en este momento el conocimiento de los actuados por las partes no va a perjudicar la investigación, Lupe, en curso, así que te dejo todo a ti. ¿Esto qué significa? Porque hay gente que dice ¡fenomenal! Y dices, bueno, fenomenal o no, ¿no? Dependerá de qué es lo que haya. Vamos a ver, el juez, lógicamente, para el juez no tuvo que ser plato de buen gusto encontrarse con que el único informe que obraba hasta entonces en las actuaciones aparece de pronto en El País como exclusiva cuando ni siquiera lo conocían las partes. O sea, es que hay alguien que le mandó el informe antes al País que al juzgado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha decidido? Ha decidido levantar el secreto, pero no hay que olvidar una cosa. Salvo que yo me equivoque, la semana pasada leí que el informe a la UCO no iba a ser el único que se iba a solicitar. Iba a solicitar un informe a la inspección del Estado, a la alta inspección del Estado, y se iban a practicar otra serie de diligencias además de las testificales. Entonces, el juez lo que ha decidido es, al margen de lo que él argumenta, de que, oye, pues que como lo que había secreto era el informe, ya no hay nada más. La verdad es que dice, bueno, pues para que se filtren cosas en la dirección que a unos o a otros puede interesar, que haya libre acceso a todo lo actuado. Entonces, pues bueno, puede ser muy interesante, sobre todo porque ya no vamos a ver filtraciones en los sitios de siempre y por parte de los medios de siempre, sino que va a ser todo mucho más accesible y mucho más confiable, porque lógicamente la versión que daba El País lo que se pidió a la Guardia Civil fue una cosa muy concreta, pero eso no quiere decir que el informe de la UCU diga que no encuentra ninguna actividad delictiva en Begoña Gómez. Primero, no significa que solo de esas diligencias se puede desprender la comisión del delito, y lo más importante para mí, que he repetido muchas veces, que una cosa sea ilegal o incluso reprochable políticamente no necesariamente pasa porque sea delito. A mí me parece muy interesante la vía que emprendió el Partido Popular de llevarlo por la vía contencioso-administrativa, es decir, el informe de la Oficina de Conflicto de Intereses, que ya sabemos que depende, bueno, no vale para nada, pero eso escalarlo a la Audiencia Nacional y ver qué es lo que pasa, porque puede ser ilegal sin que necesariamente sea delito. Y con respecto a este tema, también, bueno, pues el abogado de Begoña Gómez pide aplazar las testificales del 6 de junio por, dice, coincidirle con un juicio o casualidad que el 9 son las elecciones europeas. Sí, quizá va más por ese lado, ¿no? Es decir, que no sea noticia justo 72 horas antes de votar. Ahorrar eso. Bueno, yo tengo una pregunta para Lupe. ¿Se puede decir ya que Begoña Gómez está imputada, es decir, investigada? No. Todavía no. No. Tiene que ser, vamos a ver, hay unas diligencias abiertas, unas diligencias penales abiertas en las que se están practicando diligencias para ver si el resultado de esas diligencias se puede concluir no que hay delito, sino si hay indicios de delito. Si el juez aprecia que hay indicios de delito, la llamará a declarar en condición de investigada. A partir de ese momento de que se la cita a declarar, se podrá decir eso. Es cierto que aparecen formularios
que es lo que va a decir la gente. Es que yo he visto formularios que pueden investigar. Pues mire, es que tenemos un sistema informático de justicia de mierda que no tiene entre otras muchas cosas que van muy mal, no tiene los formularios adaptados para esa situación procesal. Entonces, pues en el formulario aparece como investigada. Sí, se está investigando sus actividades, pero no a ella. Claro. No se le ha imputado ningún delito. Es que la palabra imputación era mucho mejor que investigación. Sí, que empezaron para cambiar. Se cambió y ahora se ha hecho el lío. Y al final es el lío. Sí. De todas maneras, sobre este caso, para mí creo que hay una reflexión interesante, porque el otro día leía que el propio juez había hablado de la insistencia del fiscal. Sí, lo hemos dado en las noticias, Javi, lo hemos comentado en las noticias. Al final, primero aquí han pasado tres cosas. Primero, la filtración del informe. Segundo, esas visitas del fiscal. Esto es como cuando el jefe visitaba a Peláez porque le urgía el informe o quería saber el contenido porque el jefe había hecho algo mal. Y tercero, el hecho, o sea, completamente grave e improcedente de abordar el tratamiento de Begoña Gómez como si ella ostentara algún cargo de representación o como si fuera una mera institución del Estado, hasta el punto de que alguien habla mal de ella. Ese alguien es el presidente de un país y se retira el embajador y se abre un conflicto diplomático. Es decir, ese para mí ejemplifica perfectamente cuál es el concepto del poder de esta gente. Primero, no respeta a los jueces, no respeta el trabajo de los jueces porque no le conviene. Es decir, se desprende cierto autoritarismo. Y segundo, si le afecta a mi mujer, estoy dispuesto a sacrificar lo que sea, aunque sea la atención consular a 500.000 de ciudadanos que viven en Argentina. Da igual, le afecta a mi mujer. Y mi mujer es la institución más importante del Estado porque estoy enamorado de ella. Pues muy bien, fantástico. Pero usted no está ejerciendo un poder democrático. Usted lo que está haciendo es otra cosa. Sí, pues que aquí se da una paradoja peculiar, y es que para Sánchez su mujer es una institución cuando se habla de ella en términos que a él no le gustan, pero en cambio es una ciudadana privada que puede hacer los negocios que crea oportuno desde la Moncloa. Es decir, no tiene ningún carácter institucional y por lo tanto no hay conflictos de intereses y no tiene que dar cuentas de nada. Y aquí o es una ciudadana privada para ambas cosas o es una institución para ambas cosas. Yo lo que digo es, en función de lo que me interese a mí en cada momento. Si atacar, o sea, si preguntar por las actividades de Begoña López o llamarla corrupta, Gómez, he dicho López, o llamarla corrupta, es un ataque a las instituciones españolas y a su democracia. ¿Por qué algo que tiene carácter institucional no se puede fiscalizar? Vamos a ver, si asumimos el relato de Pedro Sánchez de que esto tiene una trascendencia institucional, todo lo institucional es fiscalizable. Que se aclare. Y luego, vamos a ver, esto que comentabas de la providencia del juez, porque es muy llamativa, pidiendo además al secretario a lo que ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, secretario judicial, que haga un informe sobre todas las veces que el fiscal se ha personado. La gente dice, bueno, ¿y qué de malo tiene que vaya a preguntar? Vamos a ver, si de malo no tiene nada, pero es que eso no sucede en ningún otro asunto. Tener al fiscal, os lo digo yo que trabajo en los tribunales, tener al fiscal todos los días llamando al despacho del juez para saber qué se ha resuelto, es que es del todo punto inhabitual. Y dices, ¿y qué es lo que marca la diferencia en este asunto y en otros? Porque resulta que aparece, son unas diligencias penales referidas a la mujer del presidente del gobierno. No es sorprendente, en cualquier caso, que un señor que no tiene claro las fronteras entre lo público y lo privado, que confunde lo personal con lo institucional, no respete la separación de poderes y utilice a la Fiscalía como abogado de su señora. Bueno, tampoco es habitual lo que se filtre el informe de la UCO a el diario El País. Y luego cosas como que bueno, eso quita más este señor, en la entrevista que concedió a Radio Televisión Española el día después de decir sigo por España, bla, 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 dijo, el señor Feijóo lo que no quiere es que mi mujer pueda trabajar, que esté en el ámbito doméstico. Pero usted, señor votante del PSOE, ¿no ve que le están haciendo chantaje emocional? Es que esas son las típicas tácticas del tipo de la gente que hace chantaje emocional. Son mentiras, es una absoluta falacia. Sí, pero claro, uno no es antidemócrata por capricho, Rubén. Claro, no lo ven. Yo sí, yo soy antidemócrata. Y cada día más convencido de ello. Pero bueno, vamos a despedir ya el programa de hoy, no sin antes Lupe, que hacía una Muchas mención. Gracias y disculpas no pasa por nada. El retraso. A ese club de socios, pues los nuevos miembros. Juan, del Campello. María José, de Navas de Riofrío. Estoy aprendiendo geografía que flipas con el club de socios. Está en Segovia, Juan ¿no? Antonio, Boceguillas, en Navas de Riofrío, Madrid. Boceguillas, Segovia. Frontera. Está en este lado, entonces. Están en este lado. Bartolomé, de Chicago, Estados Unidos.
y Jorge de Almaty, Kazajistán. Ya tenemos 2 de Kazajistán, que deben ser los 2 españoles que residen en Kazajistán. Que de hecho ahí está el regalo de uno de ellos. Ahí está el regalo de uno de ellos. Sí, ahí están los muñequitos, justo encima de la cabeza de Javi. Ahí los están. muñequitos son kazajos. Ahí. Así que nada, 1000 gracias por unirse a ese club de socios y animamos a que se sumen para poder seguir haciendo humildemente este programa y también el de Rubén Arranz, lo que no te han contado, el de Manuel Llamas, el de Alberto Garín, el de Marina con el Refugio, Ramón Vega con el Nuevo Occidente. En fin, pues lo que hacemos aquí en Big One. Así que nada, 1000 gracias, querido Rubén. Gracias, encantado. Te veo el viernes por la noche en lo que no te han contado. No sabemos con qué, ya nos sorprenderás. 1000 gracias, Fer. Oye, tú eres el que has descubierto, mira, ¿te das cuenta? O sea, fíjate cómo es la vida. Tú descubriste a Rubén Arranz y Alberto Garín. Soy un gran detector de talento. Eres un gran detector Oye, de talento. Es verdad, en realidad todo es gracias a Tú Villanueva. estás con el tema este de la ruptura democrática, ¿no? Que decía el otro día Sánchez. Que es lo que viene ahora, hablaba de ruptura democrática. ¿Y eso qué va? No sé, muy bien, pero como estás con un rollo antidemócrata, a lo mejor estás en el mismo tema que Sánchez. No lo creo. Él está en la ruptura antidemócrata y tú también. No, él está para hacer otras cosas. Y además está aprovechándose las urnas. Unos anitos para ordenar, ¿no? No, o sea, es que a mí esto, no sé, alguien me tendrá que convencer de ello. Todavía no he encontrado, es como los republicanos, no encuentro argumentos sólidos. Dicen, no, es que lo escoge el pueblo, como si fuese algo bueno. Digo, joder, empezamos mal. Dicen, no, pero es más justo. No lo niego. Pero precisamente porque es ilegítima la monarquía, pues la hace que tenga además, que... tú eres monárquico tradicional. Sí. Porque yo soy monárquico constitucional. Yo no. Tú eres tradicional. Claro, me gustaría que el rey, por ejemplo, pudiera decir a Sánchez... Esto se acaba hasta que te toca un Fernando VII, que es lo que pasa. Hombre, sí, pero yo no estoy diciendo que tenga la solución, porque no es verdad. O sea, mentiría si dijese a la gente, con este sistema no hay problemas. No, hombre. A ver, para mí lo importante es la moral de los pueblos. Si tenemos una moral enferma, como es nuestro caso, pues da igual lo que pongan, ni rey ni tu tía. Sería más difícil, eso sí, destrozar la nación. Otro día debatimos sobre eso, Villanueva. Además, acabas de escribir, perdona, Lupe, es que acabas de escribir un libro contra la Revolución Francesa que es buenísimo. Sí, con Galberto, claro, que está de lanzamiento ahora. Me tenía que haberme levantado y haberlo traído. Cógelo mientras le digo adiós a Lupe. Corre, va. Para que me lo acerque. Vamos, que nos lo acerque Javier. Que vamos a hacer un pedazo de historia. A la venta, el día 22, la semana pasada salió a la venta. Y vamos a hacer un pedazos de historia. Vamos a hacer un pedazos de historia sobre esto. Es que Alberto es mucho Garín, ¿eh? Garín es mucho Alberto. Es el mejor, eso sí. Es mucho Garín. Bueno, pues ya sabéis, lo tenéis ya en las librerías, que aquí hablamos de él cuando todavía estaba en preventa, pero ya está. Y ha salido ya la segunda edición y la verdad es que está feliz, está encantado. Pues mira, yo coincido mucho con Ancho Bastos. ¿Con Bastos? Sí. Bastos nos ha hecho un prólogo cojonudo. Yo coincido, en mi pensamiento te diría, se parece muchísimo al de Bastos. No al 100%, pero en gran parte. Coincido con él y me encantó el otro día que estuviste con él esa charla que subiste a tu canal. Ah, sí, en Santiago. Sí. Y tienes razón. Y bueno, aquí hay muchos de los Entonces males. no eres antidemocrático, eres antiestatista. Es que no es lo mismo. No, ser de las dos. Sí. Hay que ser demócrata y misántropo. Eso que llaman ahora paleolibertario o algo así, ¿no? No. Eso es antiestatista. Yo, mira, te diría, soy Frédéric Bastiat. Ahí sí que coincido el 99%. Vale. Ahí sería mi rollo. Bueno, venga, que no nos enrollamos más. 1000 gracias, Lupe. 1000 gracias, Javi. 1000 gracias, querido Héctor. Y 1000 gracias a todos ustedes por habernos acompañado una noche más. Nosotros regresamos mañana en libertad en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.